Bueno, vamos a la lección 3. La lección 3 es la lección más... Perdón. La lección 3 es la lección más teórica de todo el curso, ¿vale? De todo el curso y añadiría más, de todo lo que es matemáticas 1 y matemáticas 2. Entonces es una lección que Manuel, Dime. se escucha mal, como si hubiese un ruido raro de fondo. El problema es que estamos en un colegio en el que compartimos edificio con el colegio. Entonces hay... No es eso, no es eso, es como algo de, como un sonido del ordenador o algo, no es del colegio. Ah, vale. A ver, voy a probar, voy a cambiar de micrófono. El de la cámara, a ver, ¿se oye ahora mejor? Se te escucha más bajo, pero el sonido ese ya no suena. Sí, porque ahora es el... a ver este... ¿Ahora escucha mejor? Se te escucha súper bajo. Ahora no se te escucha, como el otro se te escuchaba como con un ruido raro de fondo. Ahora sí, estoy probando, porque pone cámara y no sé cuál es. El otro audio es el de la cámara de allí, entonces se oye más bajo. Entonces tenemos la opción del de la cámara que me está mirando, o tenemos la opción, voy a apagarlo y lo voy a encender. Tenemos la opción del micrófono que está puesto precisamente para esto, que es este. ¿Ahora qué tal se oye? Sí, Ahora bien. Ahora bien, vale. Ya no se Ahora bien. Vale, este es el micrófono que está diseñado para captar el ambiente. Venga, como decía, esta lección es la lección más teórica del curso, porque básicamente lo que queremos es definir el concepto de límite, ¿vale? Entonces, bueno, una definición matemática siempre es compleja. Ya lo hemos hecho como paso previo en las sucesiones. Las sucesiones son un elemento más sencillo que las funciones, y entonces, bueno, como paso previo a entender qué es lo que está pasando, se trata de sucesiones, ¿vale? Y el objetivo es trabajar con funciones, que es lo que los economistas manejamos habitualmente en nuestros modelos. No solemos trabajar con sucesiones, salvo, por ejemplo, la serie que vimos el último día, ¿recordáis? La serie de la renta permanente, o, por ejemplo, ya he colgado la hoja de ejercicios, creo que he puesto para el miércoles que viene, para que tengáis un fin de semana al menos por medio para hacerlo. La hoja de ejercicios aparece otro modelo diferente, que es cómo valorar un precio de las viviendas a través de las series, ¿vale? Entonces, pero en general trabajamos con funciones. Entonces, el objetivo de la lección hoy es ver qué tipos de funciones hay y, sobre todo, más importante, conocer qué es el concepto de límite. Luego ya la calcularemos, en la lección 4 calculamos límite. Pero ahora es el concepto, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco compleja la lección. Bien, lo primero es, ¿qué es una función? Una función es una aplicación, una relación de los elementos de Rn en los elementos de Rm, ¿vale? Que tiene que cumplir varias cosas. La primera, que los conjuntos tienen que ser numéricos, ¿vale? Y lo segundo, que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento de la imagen. No quiero entrar mucho en esto, pero sabéis que entre conjuntos se pueden establecer diferentes correspondencias. Y en función de lo que cumplen las correspondencias, pues así tenemos aplicaciones, etcétera, directivas, etcétera. ¿Esto suena? Bueno, a nosotros nos da igual. Simplemente para nosotros una función va a ser una relación entre un conjunto inicial o un espacio inicial que van a ser vectores de Rn. Un vector de Rn es simplemente un vector que está compuesto por n coordenadas y cada una de ellas es un número real, ¿no? El 1, raíz de 2, 3, ¿vale? Es decir, que en el input de la función, el espacio inicial, aparecen chorizos de números que cada uno que están compuestos por números reales, ¿vale? Esto ahora me preocupa poco porque este es justamente el objetivo de estudio del segundo cuatrimestre, ¿vale? En el segundo cuatrimestre vamos a trabajar con este tipo de funciones, ¿vale? Pero que sepáis ya desde ya que existen, ¿vale? Y lo mismo con la imagen. La imagen, vosotros estáis acostumbrados a que lo que nos devuelva una función sea un número, ¿no? Tú introduces un número y te devuelve un número. Bueno, pues que sepáis ya que existen los campos vectoriales, ahora hablaremos de ellos, en los que lo que te devuelve es un vector de Rn, ¿no? Que tiene n coordenadas, ¿vale? Vale, por lo tanto, ¿qué es una función? Una relación entre dos conjuntos, ¿vale? Que son numéricos y que lo que hace la función es que transforma un elemento
del primer conjunto en un elemento del segundo, o conecta un elemento del primer conjunto en un elemento del segundo, ¿vale? Va a ser más importante en el segundo cuatrimestre, pero para tenerlo ya claro, un elemento de Rn se van a llamar vectores, lo veremos más adelante, ¿vale? Y se le suele notar con una barra, es decir, X barra se supone que es un elemento de Rn, X es un elemento de R, ¿vale? Y luego una cuestión de notación, yo hablaré siempre pues del espacio inicial o del conjunto inicial o del espacio de salida, porque a veces también si tú conectas dos conjuntos, ¿no? Esta es la X, esta es la Y, ¿no? Una función lo que hace es que transforma o relaciona un elemento de X con un elemento de Y, ¿no? Pues este sería como el espacio inicial o espacio de salida, ¿no? Esto como si fuera un avión, ¿no? ¿Vale? Y transforma, conecta familias de este conjunto con familias de esta, ¿vale? Entonces habla de espacio inicial, espacio de salida, ¿vale? Y el otro espacio final, espacio de llegada, conjunto de llegada, ¿vale? Para que sepamos todo lo que estamos hablando, ¿vale? Este es el dominio de la función y esta es la imagen, ¿vale? Lo que pasa es que, pues, en términos más coloquiales, pues es el espacio inicial, ¿vale? Se podría llamar dominio, sí, también, ¿vale? ¿Para qué tipo de funciones vamos a tener entonces? Nosotros vamos a tener tres tipos de funciones. Cuando hablamos de tipos de funciones, yo le voy a clasificar las funciones en función de la dimensión de los conjuntos o los espacios inicial y final. Es decir, los espacios inicial y final pueden tener diferentes dimensiones. Dimensiones, también veremos lo que es, pues es como el tamaño de los elementos, ¿vale? Por decir así, esto es un poco... además esto cuando a quedar grabado me da miedo, ¿no? Pero es como el tamaño, ¿vale? De los conjuntos de los espacios, ¿vale? Cómo es la forma de los elementos que tienen en ese conjunto. Entonces, primero, si el espacio inicial y el espacio final son números reales, entonces se llama función real de variable real. El input, el espacio inicial es un número y el espacio final es otro número. O dicho de otra manera, transformo un número en un número. Introduzco un número y me devuelve un número. Estas son las funciones de toda la vida. Funciones reales de variable real, las que estáis acostumbrados a conocer. Por ejemplo, y igual a seno de X. Tú lo que haces es que si X vale, por ejemplo, 2pi, pues transforma la X en la Y, que es seno de 2pi. ¿Cuánto vale el seno de 2pi? Ya lo hemos visto, ¿no? La elección 0. El seno de 2pi vale 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué es lo que hace la función? Transforma el 2pi en el 0, ¿vale? O conecta el 2pi con el 0, ¿vale? Las funciones de toda la vida. Nosotros en economía vamos a trabajar mucho con funciones, porque constantemente tenemos funciones en las que le introducimos un input y nos devuelve un output, ¿vale? Entonces tenemos que saber cómo manejarnos con esto. Vale. ¿Qué otro tipo de funciones tenemos? Bueno, el otro tipo de funciones que tenemos es ¿qué ocurre si la dimensión del espacio inicial es Rn? Es una dimensión mayor que 1. Tenemos que introducir en la función elementos chorizos con n coordenadas, con n números, ¿vale? Y nos devuelve 1. Hace cosas con ellos y nos devuelve 1. Bueno, eso se llama campo escalar. Campos escalares, ¿no? Entonces, la clave está en que introducimos n coordenadas y nos devuelve un solo output, un solo número, ¿vale? Se llaman campos escalares. Por ejemplo, si tú tienes f de x1, x2 igual a y igual a x1, x2 cuadrado, esta función ¿de cuántas coordenadas depende? ¿De cuántos números depende? Por ejemplo, si tú vas a calcular f de 4, puedes calcular f de 4. F de 4 sería igual a, coges la primera, 4, ¿no? Al cuadrado por, y ahora cuando vas a poner x2, ¿tienes un x2? No, esto ya, pita, ¿no? Como antiguamente cuando se programaba, que cuando había un error de programación, el programa ¿vale? Pita, no puedes calcular f de 4, ¿vale? No se puede calcular f de 4, ¿por qué? Porque esta función está definida para dos variables, ¿lo veis? Para x1 y x2. ¿Puedes calcular f de 1, 4? Pues vamos a ver, será igual a la primera, que es x1, será 1,
lo que me diga la función, al cuadrado por la segunda. ¿Puedes calcular f de 1, 4? Sí, es 1 al cuadrado, que es 1 por 4, 4. Tú introduces dos coordenadas, ¿lo veis? Y te devuelve una. Introduces dos y te devuelve una. Se llama campo escalar. El dominio tiene una dimensión mayor de 1, ¿vale? Y la imagen es solamente 1, ¿vale? Se llama campo escalar. Por ejemplo, en este caso de aquí, si tienes x por y por logaritmo de z, esta función, ¿dónde toma valores? ¿De cuántas variables depende? Olvidaos de esto, que la verdad que es una cosa que no tenía que haber llamado nunca y, porque la y está aquí, sería u o lo que sea. ¿Esta función de cuántas variables depende? De 3. ¿Podemos calcular f de 1, 2, 1? Sí, será simplemente donde ponga x pongo 1, donde ponga y pongo 2, y donde ponga z pongo otra vez 1, logaritmo neperiano de 1, lo que salga, ¿vale? Tengo que introducir 3 y me devuelve, ¿cuántas? 1. Se llama campo escalar, ¿vale? Campo escalar. Introduzco n coordenadas y me devuelve 1, ¿vale? Y por último tengo los campos vectoriales. En los campos vectoriales ¿así? En los campos vectoriales, ¿vale? Si borro algo rápido, decídmelo porque lo puedo ver para atrás, ¿vale? En los campos vectoriales la clave es que la dimensión del espacio final es m, es decir, te devuelve no una, sino te devuelve m coordenadas, ¿vale? Tú introduces una y te devuelve una o varias, te devuelve m, ¿no? Por ejemplo, si tú calculas f de x1, x2 igual a esta función de aquí, ¿la veis? Primero, ¿de cuántas variables depende? Depende de x1, ¿veis? x2, aquí x1, x2 depende de 2, ¿no? Podemos calcular f de 1, 4. Siempre, a mí se me ha otra vez 1, 4. Algo pasa con el 1, 4 en mi cabeza. Bueno, ¿podemos calcular f de 1, 4? Sí, ¿no? Donde ponga x1 pongo 1. Y donde ponga x2 pongo 4. En todas las veces que haga falta. Aquí, mira, aquí x1, pues otra vez 1 elevado a x2, 4. ¿Vale? 1 por 4, 4, 1 elevado a 4, 1. Vale. Transformo el 1, 4 en el 4, 1. El input es el 4, 1 y lo que me devuelve, perdón, es el 1, 4 y lo que me devuelve es el 4, 1. ¿Vale? Que se llaman campos vectoriales. ¿Vale? Y la clave está en que la función me devuelve un vector. Me devuelve un vector de m coordenadas. ¿Vale? El truco para saber la dimensión del espacio final es el número de comas más 1. Si quieres una coma, ¿cuántas coordenadas tiene el espacio final? 2. 1 más 1, 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la coma separa dos coordenadas. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la dimensión del espacio final? ¿De cuántas coordenadas me devuelve el vector? Como tiene dos comas, pues de 3. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Bueno, el mensaje negativo es que lo que ocurre en este mundo en el que estáis acostumbrados, en este, y lo que ocurre en este, conceptualmente es lo mismo, las ideas son las mismas, pero la forma de resolver los problemas cambia radicalmente. ¿Vale? Es decir, que el concepto de límite en la función real de variable real es exactamente igual al concepto de límite en los campos escalares y vectoriales. Lo que pasa es que la forma de calcular límites en funciones reales de variable real es totalmente diferente a cómo calculamos límites en este mundo, ¿vale? La derivada, el concepto, la idea es la misma en la función real de variable real que en los campos escalares. Lo que pasa es que la forma de calcular la problemática hace que sea totalmente diferente, ¿vale? Ese es el mensaje malo. ¿Cuál es el mensaje bueno? El mensaje bueno es que durante todo el primer cuatrimestre estamos aquí. Es decir, el objetivo del primer cuatrimestre de Matemáticas 1 es repasar los conceptos de cálculo que muchos conocéis y los que no, pues los adquiriréis, ¿vale? Aquí, en las funciones reales de variable real. No vamos a saltar a los campos escalares hasta Matemáticas 2, ¿vale?
no vamos a saltar a los campos escalares para matemáticas 2. Por lo tanto, dicho de otra manera, esto nos tiene que preocupar ahora no nos tiene que preocupar, simplemente saber que existen, ¿vale? O saber que vamos a estar aquí. Estas son las funciones que conocéis de toda la vida, ¿vale? Las funciones, yo llamo muchas veces de broma, las funciones de toda la vida, ¿vale? Porque son las que conocéis, ¿vale? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no poníamos esto? ¿Por qué cuando definíamos una función no decíamos que es una función que va de R en R de tal manera que a cada X le correspondía un Y que era f de X? ¿Por qué nos ahorraba, por qué no saltábamos todo esto? ¿Quién me lo dice? Esto no lo he visto nunca, ¿no? La forma de llamar una función así. ¿Por qué no lo saltábamos? ¿Quién me lo dice? Porque siempre trabajábamos en R, en la recta real. Entonces no tenía sentido, veíamos de R en R, si así lo sabemos, ¿vale? Entonces, como siempre vamos a trabajar, siempre trabajábamos con funciones reales de variable real, pues en el colegio, en el instituto, eso no lo poníamos. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora, al menos en el segundo cuatrimestre, puede ser una función que vaya de R3 en R, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante especificarlo. Entonces, bueno, nosotros esto la verdad que lo especificaremos poco por el mismo motivo, porque siempre vamos de R en R. Pero que seáis conscientes, ¿vale? Que seáis conscientes. ¿Dudas de esto? Vale. Siguiente observación de notación. En principio, las funciones no están definidas en todo el espacio R o Rn, sino que están definidas en un subconjunto del espacio que llamamos dominio, ¿no? Eso no lo vamos a ver nosotros mucho, pero por ejemplo, la función raíz, la raíz no toma valores en todo R. Esto es R, esta es la recta real. Aquí no toma valores, ¿no? Solo toma valores en los valores positivos. Por lo tanto, yo no puedo decir que va de R en R, porque no va de R en R, va de los R positivos, ¿vale? Por eso formalmente se dice que una función va de un X, que es el dominio, que está contenido en R, es decir, de un subconjunto de R, que es el dominio. ¿Vale? ¿Sí? Yo pasaré de esto, es decir, yo hablaré de funciones que van de R en R, de Rn en Rm. Me centraré solamente en la dimensión. Aunque ya desde hoy tenemos que ser conscientes de que aunque yo ponga esto, no significa que el dominio sea todo R. Es decir, que habrá una función, por ejemplo, que no tome valores en todo el dominio, ¿no? Pero bueno, esto más es una apreciación matemática, que más que economía, pero que seamos conscientes. Es decir, yo hablaré, la función lo que me importará es dónde toma valores, en R, en R2, en R3, en R4, y cuánto me devuelve. R, R2, R3, R4, lo que sea, ¿vale? Aunque sabemos que no es todo R, no toma valores, puede ser que sea solo en un subconjunto. Resumen de transparencia. Los tipos de funciones dependen de la dimensión del espacio inicial y final. Si vamos de RR, tomamos valores en los números reales, en la recta real, y me vuelve un número de la recta real, entonces se llaman funciones reales de variable real. Son las que vamos a trabajar, ¿vale? Si la dimensión del espacio inicial es mayor que 1, entonces se llaman campos escalares. Y si la dimensión del espacio final es mayor que 1, entonces se llaman campos vectoriales. Y son objeto de estudio del segundo cuatrimestre, ¿vale? ¿Dudas con esto? Vale, pues entonces nos centramos en las funciones. ¿Qué se puede hacer con las funciones? Bueno, las funciones se pueden sumar, se puede hacer el producto de un escalar y luego, muy importante, se puede hacer la composición de funciones. ¿Qué es la composición de funciones? La composición de funciones es simplemente hacer la función de la función, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, que tenéis una función que va de R en R, ¿veis? Voy a especificarlo, una función f, de tal manera que esta x se convierte en un y, que es f de x, ¿vale? La composición de funciones es porque es una definición, ¿vale? Y entonces lo que va a ocurrir es que va a haber funciones que sean compuestas unas de otras. Entonces tenemos que saber qué son y luego tenemos que saber manejarnos con ellas, ¿vale? Entonces, la suma de funciones es sumar, eso no tiene nada, el producto en escalar es multiplicar, pero la composición de funciones sí que hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Entonces la estoy definiendo, ¿vale? Seguro que ya la conocéis, lo que pasa es que estamos, pues lo de siempre, igualando niveles, rellenando huecos de cosas que sabíamos a lo mejor de otra manera, lo que sea, ¿vale? Vale, yo ahora puedo tener otra función, una función g,
que lo que hace es que coge este y lo convierte en un z. ¿Vale? Según g de y, ¿vale? Ahora la pregunta es, ¿yo puedo relacionar x con z directamente? La respuesta es que sí, y es lo que se llama la función compuesta, h, ¿vale? H de x es una función que compone f y g. ¿Vale? Se llama así, g, círculo, f de x. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que yo os doy la función f de x igual a seno de x cuadrado. ¿Esto es una función compuesta? Eso la conocéis, seguro, incluso habéis hecho eso de la derivada. Si yo sabéis la regla de la cadena, ¿os suena la regla de la cadena? La regla de la cadena es la derivada de la función compuesta, ¿vale? Entonces, esta es una función que para que sea la misma notación voy a llamarla h de x. ¿Vale? Esta función está compuesta de dos. ¿De cuáles? Pues en primer lugar, cojo un x y lo convierto en un y según la expresión y igual a x cuadrado, ¿lo veis? La primera que actúa sería x cuadrado y luego el y lo convierto en un z según qué función. Z igual a seno de y. ¿No? Claro, lo que pasa es que, como lo estamos haciendo a ver, ¿lo veis? Conectamos x con z directamente como seno de x cuadrado. Primero actúa el x cuadrado y de lo que sale actúa el seno. ¿Sí o no? Esto es una definición, no se puede entender. Es la definición de la función compuesta. ¿Vale? La función compuesta es simplemente la función de la función. Primero actúa f y luego actúa g. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Vale, la función compuesta no es conmutativa. En este caso, primero actúa f y luego actúa g. Si primero actuara g y luego actuara f, ¿qué función tendríamos? H de x igual a, primero actúa el seno, ¿no? Seno de x. Y luego, después de que actúe el seno, actúa la segunda función, que es el cuadrado. ¿Cuánto es seno de x al cuadrado? Bueno, pues se puede poner como seno cuadrado o como seno corchete al cuadrado. ¿Seno cuadrado de x es lo mismo que seno de x cuadrado? ¿Seno cuadrado de x es lo mismo que seno de x al cuadrado? No, ¿vale? Entonces tener cuidado porque la composición de funciones no es conmutativa. ¿De acuerdo con esto? O sea, solo he definido la función compuesta. ¿Vale? ¿Sí? ¿Os suena menos de haberlo visto en algún momento? ¿Vale? Bueno, pues vamos rellenando huecos, ¿vale? Vamos rellenando huecos. Vale. Lo siguiente que hago normalmente es hacer una gráfica de funciones, que esto ya lo hice en la lección 0, ¿recordáis? En la lección 0 os estuve comentando las gráficas, las propiedades de los logaritmos, por lo tanto no salto. Y nos vamos a lo verdaderamente interesante de la clase de hoy, ¿no? Es decir, una vez que tienes una función real de variable real, primero, ya sabemos lo que es una función, ¿vale? Segundo, sabemos qué tipo de funciones es. Tercero, sabemos el álgebra de funciones, se pueden sumar, se pueden componer. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a calcular el límite. Vamos a definir el límite, ¿vale? Entonces, para definir el límite, pues lo que tenemos que hacer es proponer una definición, ¿vale? Las definiciones no se pueden entender, no se pueden comprender en el sentido de ¿por qué la definición es así? Eso no tiene sentido, ¿vale? Las definiciones son definiciones y de esas partimos para entender el resto de cosas, ¿vale? Entonces, empezamos. Sea f una función que va de r en r, claro. Las de toda la vida, las de toda la vida, ¿vale? Las de toda la vida, ¿conocéis? ¿Vale? Vamos a calcular, vamos a definir el límite en las funciones reales de variable real, ¿no? Nada más sencillo. Se dice que la función tiene por límite el valor L. Aquí en el dibujo lo llamo L mayúscula, ¿vale? No confundir, es el mismo, ¿vale? Se dice que la función tiene por límite el valor L en el punto A. Y lo denotamos así, como límite cuando x tiende a de f de x igual a L. Hasta ahora no hemos hecho nada, solamente decir lo que vamos a definir. Decimos que una función tiene por límite L en el punto A y se nota por tal,
Sí, para cualquier valor que tú elijas, cualquier epsilon que tú elijas, y podemos añadir por muy pequeño que sea, ¿vale? Existe un valor delta. De nuevo, la relación, queremos que haya una relación entre epsilon y delta. Tal que para cualquier x que esté en el intervalo x menos a menor que delta, entonces su imagen f de x menos l es menor que epsilon. Bueno, la primera, como igual que pasó en las sucesiones, la primera lectura es infumable, ¿vale? La segunda también, pero bueno, ya va siendo más fácil de ir entendiendo, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a intentar entender qué es lo que estamos diciendo, con palabras y luego con matemáticas, ¿vale? Entonces, lo que estamos diciendo es que para cualquier valor, cualquier número, por muy pequeño que sea, existe otro valor tal que si tú coges un punto X cerquita de A, ¿qué significa X menos A menor que delta? X menos A, veis que es una distancia, ¿no? Entonces es la distancia del punto X al punto A. Pues si coges un punto cerquita de A, entonces su imagen, ¿de quién va a estar cerquita? Del límite. Es decir, la idea es que si tú coges un punto para cualquier valor que tú quieras, ¿no? Cualquier epsilon, tú puedes definir un intervalo, ¿vale? De tal manera que si tú coges un punto cerquita de A, este sería A, si tú coges un punto cerquita de A, entonces, ¿qué le ocurre a su imagen? Que está cerquita de el límite. ¿Veis? La clave está en que si tú coges un punto cerquita de A, su imagen está cerquita del límite, ¿vale? Por ejemplo, si yo cojo esta función, ¿no? Esta función tiene límite L, pues voy a ver, cojo un punto cerquita de A, ¿vale? Si coges un punto cerquita de A, su imagen, ¿a dónde se va? Para arriba, ¿ves? Cada vez que te acercas más a A, la imagen se va más para arriba. Por lo tanto, en este caso, claramente no tiene límite. ¿Por qué? Porque si tú coges puntos cerquita de A, su imagen, ¿a dónde se va? Arriba, ¿vale? Por lo tanto, esa no tiene límite. ¿Esta función de aquí tiene límite? Sí, porque cualquier punto que cojas cerquita de A, si veis la función, su imagen está cerquita de él, ¿eh? Esto puede ocurrir o no puede ocurrir. Si ocurre, decimos que tiene límite. Y si no ocurre, decimos que no tiene límite. ¿De acuerdo? Vuelvo a leer otra vez. Decimos que una función tiene límite cuando te acercas al punto A, L, sí, para cualquier valor que tú elijas, ¿vale? La clave, fíjate, este valor va a ser un valor que está alrededor de ¿quién? Del límite, ¿no? Pues cualquier valor que tú elijas, cualquier intervalo que tú elijas aquí es la clave. Cualquier intervalo que tú elijas, ¿vale? Va a existir otro intervalo cerca del punto, va a existir otro delta, ¿vale? De tal manera que si tú coges un punto cerquita de A, entonces su imagen va a estar cerquita de ¿quién? De él, ¿no? La idea es, coges un punto cerquita de A y su imagen está cerquita de él, ¿vale? Este es A, ¿vale? Que en el dibujo, ¿vale? Lo copié por ahí en algún sitio, lo ponía aquí, ¿vale? ¿Dudas con esto? La idea, sobre todo la idea, ¿vale? Yo entiendo que es el concepto más difícil de todo el curso, ¿vale? Entonces, esto entra despacio, esto luego hay que mirarlo, hay que entenderlo, porque además estáis acostumbrados a utilizar las matemáticas como un mecanismo para resolver problemas, resolver cuestiones. Y esto es aplicar un concepto, una definición, ¿vale? Y eso es complejo, ¿vale? Pero bueno, tenemos que verlo para poder basarnos en ese concepto para montar todo el cálculo, ¿vale? Con el que luego vas a aplicar en esta asignatura y en el resto. ¿Vemos un ejemplo? Bien, demuestre, utilizando la definición de límite, que la función f de x igual a 5x menos 2 tiene por límite 3 cuando x tiende a 1, ¿vale? Es decir, lo que nos están diciendo es que demuestre que el límite cuando x tiende a 1 de 5x menos 2 es igual a 3. ¿Vale? ¿Sí? Lo primero que tenemos que tener claro es, ¿podríamos sustituir el 1 aquí y me queda 5 por 1 menos 2 igual a 3?
No, evidentemente no, yo solo viendo lo que viene después, evidentemente no. Una cosa es calcule, para calcular el límite sí valdría, calcule, ¿vale? Y otra cosa es demuestre, si dice demuestre, pues lógicamente tiene que ser a partir de la definición, ¿no? A partir de, bueno, de hecho te lo dice, ¿no? Utilizando la definición del límite, ¿vale? Vale, por lo tanto, lo primero que hay que hacer, ¿sí? ¿Repito algo? Primero, tenemos que tener claro el concepto de límite, la definición. Esto no se puede entender, se puede uno aprender e intentar intuir qué es lo que está diciendo, ¿vale? Pero esto es definición, aprender. O sea, como digo siempre, muchos de los problemas que tenéis es porque intentáis entender cosas que son definición. En matemáticas las definiciones, los axiomas, no se pueden entender, ¿vale? Entonces, si leéis esto ¿y por qué esto es así? Pues no hay por qué, es una definición, ¿vale? Es como si tú defines algo, ¿no? Es decir, yo defino las reglas de un juego y las defino, pues son estas, ¿no? Por ejemplo, el ajedrez. ¿Por qué la torre mueve de forma vertical u horizontal y el caballo mueve con dos adelante y uno al lado? ¿Vale? ¿Por qué? No se puede entender. Es la definición, ¿vale? Esas son las reglas del juego, ¿vale? Pues aquí ocurre lo mismo. La definición del límite no se puede entender. Sí puedes entender qué es lo que está diciendo. Es decir, puedes intentar intuir qué es lo que está diciendo. Y es lo que estamos intentando hacer, ¿vale? Pero ¿por qué la definición del límite es así? Eso no se puede entender, ¿vale? Entonces decimos que para cualquier epsilon tiene que existir un delta, tal que si yo cojo un x cerquita del punto A, delta, entonces su imagen está cerquita de él. La idea es tan sencilla como que si yo cojo un punto cerquita de A, pues cuando calcule sus f's van a estar cerquitas de ¿quién? De él, ¿vale? Si esto es así, que puede ocurrir o no, si esto es así, tiene límite, si esto no es así, no tiene límite, ¿vale? Venga, entonces, para ver si lo hemos entendido bien, vamos a poner un ejemplo. Entonces, el ejemplo, el enunciado, siempre que esté correcto, a veces se me olvida, pero en general, el enunciado viene marcado de otra forma para que se entienda bien, ¿vale? Un sombreado, ¿no? Entonces dice, demuestre, utilizando la definición de límite, que esta función, 5x menos 2, tiene por límite 3 cuando x tiende a 1. Eso se escribe simplemente como que el límite cuando x tiende a 1 de 5x menos 2 es igual a 3. Esto es una forma de escribir lo mismo. Decirlo con palabras, escribirlo, ¿vale? Lo que me piden es demostrar eso. ¿Queda claro lo que vamos a hacer entonces? Vale. Ahora, lo primero, si me piden aplicando la definición, ¿qué es lo primero que tengo que poner? La definición, ¿vale? La definición dice que para todo epsilon existe un delta, tal que para todo x que cumpla que x menos a es menor que delta, entonces f de x menos l tiene que ser menor que epsilon. Cojo un punto cerquita de A, ¿cuánto de cerquita? Delta, y su imagen, f de x, está cerquita de ¿quién? De L. ¿Cuánto de cerquita? Epsilon. ¿Sí? Esa es la idea. Es compleja, pero a la vez sencilla. Quiero decir, la idea en el fondo no es tan difícil. Te acercas al punto A, pues te acercas al límite, ¿vale? Su imagen, pero a la vez es compleja. Yo lo entiendo. Venga. Y ahora que tenemos la definición, que ahora no la sabemos, pero en su momento habrá que sabérsela, pues simplemente sustituyo en mi expresión. Donde ponga A, ¿qué pongo? El punto. ¿Cuál es el punto en este caso? El punto 1. Pues pongo, donde ponga A, pongo 1, porque es el enunciado. Los enunciados, de nuevo, no se pueden entender, los enunciados me los dan, ¿vale? ¿Por qué el punto es 1? Porque me lo ha dado el enunciado, ¿vale? Pues donde ponga A, pongo el punto, ¿vale? Y ahora donde ponga f de x, donde ponga el límite, pongo el valor del límite. ¿Cuál es el valor del límite? 3, pues pongo 3. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Y ahora, por último, donde ponga f, no pongo f, pongo lo que vale f. ¿Cuánto vale f? F vale 5x menos 2. ¿No? Me lo da enunciado, viene aquí. Pues aquí donde ponga f, pongo 5x menos 2. Y me calculo esta expresión, 5x menos 2 menos 3 es igual a 5x menos 5, ¿no? Menos 3 menos 2. Si tienes menos 3
y te quitan 2, ¿cuánto tienes? Menos 5, ¿vale? Y me queda 5x menos 5, ¿de acuerdo? Y voy a sacar, puedo sacar el 5 factor común. Me queda 5 por x menos 1. ¿De acuerdo? Vale, pues resulta que tengo, por un lado, x menos 1, menor que delta. Ahora viene la siguiente, esto está escrito en la siguiente transparencia, ¿vale? Pero yo lo pongo ahí porque lo necesito. Y tengo por otro lado 5 por x menos 1 menor que epsilon, ¿no? Este viene de aquí y este viene de aquí. Bueno, necesitaría alguna manera de comparar estas expresiones. Si tienes aquí 5 por x menos 1 y aquí tienes x menos 1, ¿cómo puedes conseguir aquí algo para que te permita comparar? Pues este 5 lo podría pasar al otro lado, ¿no? Porque si pasas el 5 al otro lado, ¿qué tienes aquí? X menos 1 y x menos 1. ¿Vale? Y de alguna manera te permite comparar esas expresiones. ¿Lo veis esto o no? ¿Sí o no? Es decir, tú tienes que comparar, tú tienes x es menor que 4 y tienes 3x es menor que 12, ¿vale? Y quieres buscar un x que cumpla estas dos cosas. Bueno, pues para buscarlo tiene que ser un x que cumpla las dos, pero claro, aquí es muy difícil de ver. Bueno, pues despejo x, el 3 pasa al otro lado, ¿no? Te quedaría, bueno, he cogido 12, voy a coger 15. 15 entre 3, ¿vale? Entonces, te quedaría x menor que 5. Ahora ya es muy fácil de ver. Dime un x que cumpla, que es menor que 4 y que sea menor que 5. Por ejemplo, el 2. El 2 es menor que 4 y menor que 5. ¿Veis? Entonces, para poder comparar que se cumplan las dos a la vez, es mejor dejar uno de los dos lados que sea igual. ¿Sí o no? ¿Dudas con esto? Vale, por lo tanto, si aquí tengo x menos 1 menor que delta, y aquí tengo 5x menos 1, pues voy a intentar, ¿qué? Dejar aquí solo el x menos 1, ¿no? Porque si lo dejas solo, ya puedes comparar. ¿Sí? Vale, eso lo consigo pasando el 5 al otro lado. ¿Vale? Paso el 5 al otro lado, ¿lo veis? Y ahora resulta que tienes x menos 1 menor que delta. Está aquí arriba, pero lo pongo ahí para que se vea comparado. Y x menos 1 menor que epsilon 5. ¿Vale? Por lo tanto, este lado de la ecuación es el mismo. ¿Sí o no? ¿Todo el mundo ve que x menos 1 y aquí es x menos 1 es lo mismo? ¿Vale? Por lo tanto, si ese lado es el mismo, para que las dos cosas se cumplan a la vez, estos dos lados tienen que ser el mismo también, ¿no? Si no, no se cumplen a la vez. Queremos que se cumplan las dos a la vez. Pues si el lado izquierdo es el mismo, el lado derecho tiene que ser el mismo también. Y voilà, ¿qué es lo que hemos conseguido? La relación entre epsilon y delta. Hemos encontrado una relación entre epsilon y delta de tal manera que se cumple esto y que se cumpla esto significa que se cumple la definición del límite. Se cumple porque esa relación viene de la condición, viene de aquí. ¿Vale? Hemos exigido que si x menos 1 es menor que delta, f de x menos 3 tiene que ser menor que epsilon. Y lo que estamos buscando es la relación entre delta y epsilon que cumpla esto. Si la encontramos la relación, existe, porque nace de aquí, nace de la definición. Si esa relación no existe, si cuando llegas al final no hay ningún delta en función de epsilon, pues entonces no existe esa definición. No cumple la definición. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Ejemplo. Vamos a coger un punto, lo que acabamos de decir es que para todo epsilon tiene que existir un delta, ¿vale? Tal que si tú coges un punto cerquita del 1, su imagen está cerquita ¿de quién? Del 3, ¿vale? Venga, esa relación es, hemos dicho que epsilon delta es igual a epsilon quintas. ¿Sí o no? Por lo tanto, el epsilon tiene que ser 1, el que queráis. Vamos a coger, por ejemplo, epsilon igual a 0,1. Esto es por ejemplo. Alguien puede decir, ¿yo podría haber cogido 0,2? Sí, tú puedes haber cogido 0,2, ¿vale? 0,3 o 0,2, ¿vale? Lo que quieras, ¿vale? Lo que pasa es que esto se lo vamos a poner más difícil
si epsilon es pequeño. Por eso, en principio, hay que elegir un epsilon pequeño. Normalmente en matemáticas, un epsilon es algo que tiende a ser muy pequeño. Vale, ¿cuál será el delta que cumple la definición de límite? Lo hemos visto antes, será delta igual a epsilon quintos. Sale de aquí. ¿Sí o no? ¿Recordáis? Vale. Venga, ¿qué quiere decir entonces la definición? Lo que quiere decir es que si tú coges un puntito que esté cerquita de 1, delta 0,02, por ejemplo, ¿qué punto está más cerquita de 1, 0,02? Por ejemplo, ¿cuál es la distancia del 1,5 al 1? La distancia se mide con un intervalo, ¿no? 1,5 menos 1 es... 1,5 menos 1 es 0,5. ¿0,5 es más grande o más pequeño que 0,02? Más grande, ¿vale? Por lo tanto, ¿este punto valdría? No, porque ese punto está muy alejado del 1, eso no me vale, ¿vale? Pues tienen que ser puntos cuya distancia máxima sea delta. Por ejemplo, ¿me valdría el 1,01? ¿Cuál es la distancia del 1,01 al 1? 1,01 menos 1 es 0,01. ¿0,01 es más pequeño que 0,02? Sí, pues eso me vale, ¿vale? Ese punto cumple la condición de que está cerquita de 1, ¿vale? ¿Cuánto es cerquita? Delta. Vale, vale. Y ahora, ¿qué le tiene que ocurrir a este punto? Al que está cerquita de delta. De A, perdón, de 1. ¿Qué le tiene que ocurrir? Que su imagen, ¿de quién tiene que estar cerquita? Su imagen tiene que estar cerquita de 3, ¿no? Pues vamos a calcular la imagen de este punto. ¿Cuál es la imagen de este punto? La imagen es f de 1,01. F de 1,01 es, pues la función os recuerdo que era 5x menos 2, ¿no? ¿Qué es una función? Transforma un elemento de x en un y. ¿Cuánto vale f de 1,01? Pues donde ponga x pongo 1,01. Bueno, pues en este caso es 5 por 1,01 menos 2, que es 3,05. ¿3,05 está cerquita de 3? Pues vamos a ver, 3,05 menos 3 es 0,05. 0,05 es más pequeño que epsilon. ¿Os recuerdo hasta aquí? Epsilon es 0,1. Sí, 0,05 es más cerca de epsilon que de 0,1. Por lo tanto, este punto cumple que al estar cerca de 1 su imagen está cerca de 3. Sí, por lo tanto, ¿tiene límite? Sí. ¿Difícil? Vale, lo vamos a volver a leer otra vez desde el principio, ¿vale? Y vamos a hacer un ejercicio. Vais a intentar hacer vosotros, que la mejor manera es que os enfrentéis con los pasos, ¿no? Con los problemas, y luego lo vuelvo a resolver yo, ¿vale? Vale, entonces, nos dicen, demuestren, utilizando la definición de límite, que la función f de x igual a 5x menos 2 tiene por límite 3 cuando x tiende a 1, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que tengo que tener claro es que me dan la función, ¿vale? Me dan el límite, esto lo hemos llamado L, ¿recordáis? L es igual a 3 en este caso, y cuando x tiende a 1, que es 1, el punto donde voy a calcular el límite. ¿Vale? ¿Todo el mundo tiene claro eso? Vale. Ahora, lo primero que hago es que pongo la definición. Para cualquier epsilon tiene que existir un delta, fijaos, siempre igual. La definición tiene tres partes. La primera parte es que es una relación. ¿Recordáis en las sucesiones? ¿Alguien no se ha estudiado el límite de una sucesión? Levanta la mano el que no se lo haya estudiado. Si alguien no se ha estudiado el límite de una sucesión, ya lo hemos visto. ¿Vale? Entonces, que levante la mano el que no se lo haya estudiado. Bien, habéis estudiado todos, ¿vale? Sé que vosotros tampoco, pero... esta asignatura especialmente se va montando sobre lo que vamos viendo, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante haberse mirado el otro. Vale, bueno, en cualquier caso, en el límite es una relación, en la otra, recordáis, era entre epsilon y n, ¿recordáis? Epsilon y n, ahora es entre epsilon y delta, ¿vale? Bueno, quiero encontrar esta relación. ¿Y qué tiene que ocurrir esta relación? Lo que tiene que ocurrir es que si yo cojo un x
cuya distancia al punto A sea delta, ¿vale? Entonces, su imagen, f de x, tiene que estar cerquita, la distancia al límite tiene que ser más pequeño que epsilon. Esta es la clave. Es decir, si coges un punto cerquita coges un x cerquita del punto A, cuando transformes ese punto, su imagen tiene que estar, ¿dónde tiene que caer? ¿Cerquita de quién? Del límite, esa es la idea, ¿vale? Venga, pues sustituyo en este ejercicio. En este ejercicio, el punto es el 1, pues lo pongo, ¿vale? Y el límite es 3 y f de x es 5x menos 2, ¿vale? Y ahora lo único que es difícil, lo más difícil de este ejercicio es entender cómo resolvemos la ecuación, cómo resolvemos la relación que hay entre epsilon y delta. Porque lo resolvemos no como estáis acostumbrados a ver, que es igualando y despejando, sino que lo resolvemos comparando dos ecuaciones, dos inecuaciones. Es decir, lo que vamos a ver es que si una ecuación es cierta, ¿qué tiene que ocurrir a la otra para que lo sea? ¿Vale? Entonces, tenemos que establecer un punto de comparación, ¿vale? Entonces, por un lado tengo x menos 1 menor que delta y por otro lado tengo f de x menos 3 menor que epsilon, ¿vale? Tengo que operar aquí y me queda f de x menos 3 es 5x menos 2 y ahora le resto 3. Me queda 5x menos 5. Saco factor común y me queda 5 por x menos 1. El mensaje negativo, y esto con una función no lineal la follón. Sí, el mensaje positivo, yo solamente os voy a poner un examen funciones lineales, es decir, funciones de este tipo, ¿vale? Porque entiendo que ya con saberlo ahí el concepto es más que suficiente, ¿vale? Entonces, pregunta, ¿siempre voy a poder establecer este punto de relación? Siempre vas a poder relacionar, ¿vale? Siempre, ¿no? Vale, entonces en este caso, si vengo de aquí, f de x menos 3 y opero f de x menos 3, que me queda esto, ¿vale? Todo el mundo entiende que esto es f de x menos 3, pues lo sustituyo y me queda 5 por x menos 1 menor que 8. ¿Vale? Entonces, por un lado tengo x menos 1 menor que delta y por otro lado tengo 5x menos 1 menor que epsilon, ¿de acuerdo? Y tengo que establecer alguna relación entre estas dos expresiones para conseguir la relación que hay entre delta y epsilon. Bueno, ¿cómo lo consigo? Pues muy fácil. Si yo tengo que x menos 1 es menor que delta y aquí tengo 5 por x menos 1, ¿quién tengo que dejar solo? Al x menos 1, ¿no? Para poderlo comparar con este lado. Porque comparar x menos 1 con 5x menos 1 no es fácil. Bueno, pues aíslo. ¿Cómo lo aíslo? Este 5 que está multiplicando pasa al otro lado. Me he pasado, estaba mirando la clase, me he pasado dividiendo, ¿vale? ¿Vale? Y entonces lo que te queda es la expresión que tenéis aquí. X menos 1 menor que epsilon puntos. ¿Vale? Ahora, tengo dos expresiones que son las que están en los cuadros. Por un lado tengo que se cumple esto. Por otro lado tengo que se tiene que cumplir esto. Son dos cosas diferentes. Son 1 y 2, son 1 y 2, ¿vale? Lo que pasa es que ya operados, ¿vale? Es decir, son dos cosas diferentes, pero se implica uno a otro, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigo resolver esta cuestión? Pues muy fácil. Si tú tienes que este lado es igual, para que estas dos cosas se cumplan a la vez, estas dos cosas tienen que ser iguales. Esta es la clave. Esto es lo más difícil del ejercicio. Porque resolvemos comparando inecuaciones. No resolvemos como despejáis, ¿vale? Pero fijaos, la idea es muy fácil. Si x menos 1 es más pequeño que delta, entonces, y x menos 1 es más pequeño que epsilon quinta, si esto es igual, al otro lado esto tiene que ser igual. ¿Sí o no? ¿Dudas con esto? Esto es lo más difícil. ¿Vale? Pero podemos ver, si queréis, a lo mejor lo más difícil es por la inigualdad, pero imaginaos,
Si X es igual a Y y X es igual a Z, ¿cómo son Y y Z? Iguales. Pues esto es lo mismo, es decir, lo que pasa es que tienen la desigualdad. Si X es menor que Y y X es menor que Z, para que se cumplan las dos cosas a la vez, las dos cosas tienen que ser iguales. Porque si no son iguales, se puede cumplir en una y en la otra no. ¿Sí o no? Vale, esto es lo más difícil. ¿Por qué? Dentro de la dificultad del ejercicio. Porque lo que acabo de encontrar es la relación entre epsilon y delta. Y de hecho, el ejercicio podría acabar aquí perfectamente. ¿Por qué? Porque la definición de límite lo que me dice es que para todo epsilon tiene que existir un delta. ¿Recordáis? ¿He encontrado esa relación? Sí, la tenéis aquí. Por lo tanto, acabo de demostrar que tiene límite. Acabo de encontrar la relación entre epsilon y delta que viene de la definición de límite. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros no nos vamos a quedar aquí. Vamos a tratar de entenderlo, ¿vale? Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner un ejemplo, aunque el ejemplo acabaría aquí, vamos a poner un ejemplo. Entonces, para dar un ejemplo, lo que tengo que hacer es, primero, dar un valor de epsilon. Este es el que yo quiera, no es obligatorio. En el ejercicio viene 0,1 porque quiere. Vale, si epsilon es igual a 0,1, delta ya no es libre. ¿Delta cuánto vale? Viene aquí arriba. Delta es epsilon entre 5. 0,1 entre 5, ¿veis? Porque me lo dice la definición de límite, 0,02. ¿De acuerdo? Vale, por un lado ya tengo epsilon y delta. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Lo que tiene que cumplir es que si tú coges un punto x0 que está cerquita del punto 1, delta, ¿cuánto hemos dicho que vale delta? 0,02. Tengo que elegir, por ejemplo, un punto que esté cerquita del 1. Por ejemplo, ¿el 1,01 está cerquita del 1? Sí, porque la distancia hemos dicho que es 0,01, que es más pequeña que 0,02. ¿Vale? ¿Qué tiene que ocurrir con su imagen? ¿Qué tiene que ocurrir con f del punto? Que la imagen tiene que estar cerquita ¿de quién? Del límite. ¿Cuánto de cerquita? Como mínimo, el límite, como mínimo epsilon, ¿vale? Pues vamos a ver, f del punto es 3,05, lo hemos calculado antes. ¿Cuál es la distancia de 3,05 a 3? 0,05. 0,05 es más pequeño que epsilon. 0,05 es más pequeño que 0,1. Sí, se cumple, ¿vale? Cojo un punto más cerquita de 1, 0,02, y su imagen está más cerquita del límite, 0,1. ¿Sí? Bueno, yo entiendo que esto requiere leerlo tranquilamente en casa y tal, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo. Os propongo un ejercicio, que es, demuestre, utilizando la definición de límite, que la función f de x igual a x más 1 tiene por límite 2 cuando x tiende a 1. O lo que es lo mismo, que el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 es igual a 2. ¿Vale? De nuevo hago el mismo aviso que hice. ¿Sí? ¿Te llamas, perdón? ¿Sí? ¿Te llamas? ¿Perdón? Jaime, perdón. Jaime, en caso de que estáis intentando estar atento, ¿vale? El móvil solo sirve, solo lo permito si tenéis que hacer algún cálculo, ya les sale una calculadora, ¿vale? Vale, Jaime, digo bueno, esto es hay que entenderlo, puede que haya una pregunta, sobre tener una pregunta de esto en los exámenes, en el examen de parcial, etcétera. Pero lo que va a venir ahora es más de cálculo. Es decir, que alguien, si está muy perdido a día de hoy, ¿vale? Que no se ponga nervioso o nerviosa, ¿vale? Es decir, que va a haber cosas más mecánicas. Entonces, hay que intentar entenderlo todo, pero que no va a ser todo como la clase de hoy. Es decir, que la clase de hoy es la clase más densa, ya os digo, de todo el año. No solamente de todo este primer curso, sino de todo el año, porque es el concepto de límite, ¿vale? Vale, entonces, intentar hacer este ejercicio. Yo voy a grabar, o sea, voy a parar la grabación hasta que lo resuelva luego, para que me podáis preguntar tranquilamente, sin tener que salir
en la grabación. Vale, entonces vamos a resolver este ejercicio, ¿vale? A ver, silencio, por favor. Vale, habéis tenido tiempo para resolverlo vosotros y ahora, tanto si habéis hecho bien como si no, escuchadme, porque si habéis hecho bien, pues así afianzáis que todo esté correcto, que no haya sido suerte, a veces eso no sale por suerte, ¿vale? Pues intentar que no sí o sí, que ha sido porque lo hemos entendido bien, y el que no lo haya entendido, pues es una nueva oportunidad para dar. Entonces, lo primero, nos piden, demuestre utilizando la definición del límite que la función f de x igual a x más 1 tiene por límite 2 cuando x tiende a 1, ¿vale? Esto es lo mismo que poner que el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 es igual a 2, ¿vale? Y esto es lo que nos piden demostrar, por lo tanto no podemos sustituir, ¿vale? No podemos sustituir aquí, me quede 1 más 1, 2, porque eso es calcular, que lo veremos en la lección 4 en situaciones más interesantes, es decir, donde hay indeterminaciones, donde hay infinitos, etc., ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner una definición de límite, ¿vale? Entonces, la definición de límite dice que para todo epsilon, para cualquier epsilon, tiene que existir un delta, ¿vale? Esta es la primera parte de la definición, tal que si tú coges un punto de tal manera que ese punto está en el intervalo x menos a menos delta, es decir, este punto x0 está cerquita de a, ¿vale? Entonces, ay, no sé por qué he salido para arriba. Ay, qué bien, qué chulo, sí. Entonces, un segundo. Una F, sí. No. X menos A menor que delta. Eso trata de ser... Trata de ser una delta. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Su imagen, f de x, está cerquita del límite, L. ¿Cuánto de cerquita? Epsilon. ¿Vale? Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir es que para cualquier epsilon que tú elijas, tiene que existir un delta, que ya veremos cuál es, tal que si tú coges un punto en el intervalo x menos a menor que delta, es decir, coges un punto cerquita de a, ¿cuánto de cerquita? Delta. Entonces, su imagen tiene que estar cerquita del límite, ¿cuánto de cerquita? Epsilon. ¿Vale? Pues venga, llegamos aquí y ponemos, esta parte es la relación, eso nos está diciendo lo que se tiene que cumplir, pero a nivel de cálculo no nos aporta nada, ¿vale? Aquí sí, tenemos que x menos a es el punto, ¿no? De estas tres cosas, ¿cuál es el punto? Este es el límite, este es a donde tiende, el punto, y esta es la función. Por lo tanto, el punto es el 1. X menos 1 menor que delta. Entonces, su imagen, ¿cuál es la imagen? La imagen es f del punto, ¿no? X más 1 menor que el límite. ¿Cuánto vale el límite? 2, ¿lo veis? Tiene que ser menor que epsilon. Y ahora, es tan sencillo como eso, y ahora tengo que ver si puedo encontrar esa relación entre epsilon y delta, ¿vale? Fijaos, si a mí me hubiera quedado aquí x, bueno, ahora después. Vale, entonces, x más 1 menos 2, 1 menos 2, menos 1, x menos 1 menor que epsilon. Y ahora, para mí lo más difícil de este ejercicio está en que la forma de encontrar la relación entre epsilon y delta es como si fuera indirecta, a través de x menos 1. Si tienes que x menos 1 es menor que delta y que x menos 1 es menor que epsilon, ¿cómo tienen que ser epsilon y delta? Para que se cumplan las dos cosas a la vez. Iguales. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que yo quería? Que para todo para todo epsilon existiera un delta. ¿He encontrado esa relación? Sí, pues acabo de demostrar que tiene límite. ¿Vale? Ahora seguimos, pero observación 1. En este caso coinciden, ¿vale? Pues ya está, fenomenal, ¿vale?
Observación 2. Si aquí, por ejemplo, hubieras tenido que esto te hubiera quedado así mayor, tienes que buscar un punto tal que sea menor que delta y a la vez, es decir, x menor que delta y x mayor que epsilon. ¿Es posible que encontrar un epsilon y un delta que cumplan que a la vez sean menor que epsilon y menor que x y mayor que x? ¿Hay algún punto, una relación entre epsilon y delta de tal manera que cumplan a la vez que sea menor que x y mayor que x? No, por lo tanto en este caso no tendríamos límite, ¿vale? Es decir, no habría límite porque no puedo encontrar esa relación entre epsilon y delta. Vale, en este caso sí que la puedo encontrar y me queda que es epsilon igual a delta, ¿vale? Queda una cosa tan sencilla como eso, ¿vale? Siempre voy a poder encontrar esta relación porque voy a trabajar, porque en los enunciados van a ser funciones lineales, ¿vale? Si no fueran funciones lineales, pues ya esto no sería tan fácil de hacer, ¿no? Sería un poquito más complejo. Vale, segundo, aunque ya he encontrado la definición, ya he demostrado que existe el límite, voy a intentar ir un pasito más y voy a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir que para todo epsilon tiene que existir un delta. Por lo tanto, ¿cuál es el valor que tengo que dar yo, por ejemplo? Un valor al azar, que yo quiera. Epsilon o delta. Ya estamos diciendo que para todo epsilon tiene que existir un delta y acabo de encontrar la relación entre epsilon y delta. Por lo tanto, ¿cuál es el valor que tengo que proponer yo así diferente? Proponer el que quiera, yo un valor que yo quiera. Por ejemplo, epsilon o delta. ¿Cuál está relacionado con quién? ¿Epsilon en función de delta o delta en función de epsilon? Para todo epsilon existe un delta. ¿Yo qué nos tengo que dar? Epsilon. ¿Vosotros qué me devolvéis? Delta. Por lo tanto, ¿cuál es el valor libre que yo os doy? Epsilon, ¿vale? El que podéis elegir es epsilon, delta no. Vale, epsilon, ¿cuál queréis? Para que veáis que no tiene que ser 0,1. ¿Cuál queréis que sea epsilon? Jaime. 7, pero pues es que es importante que sea pequeño, ¿vale? 0,7, vale. Si epsilon es 0,7, ¿cuánto tiene que valer delta en este ejercicio? En este caso tiene que ser 0,7. En el otro caso era más pequeño, en este caso es igual, ¿vale? Y ahora, ¿qué tiene que ocurrir con este 0,7? Lo que tiene que ocurrir es que si yo cojo un punto x0 tal que la distancia del punto al 1 sea menor que 0,7, entonces la imagen de este punto al límite tiene que ser más pequeña que ¿quién? Que epsilon. En este caso coincide, que es 0,7. Pues vamos a ver. Cogemos un x0. De nuevo, aquí podemos elegir el que queramos, pero que cumpla esta condición. Por ejemplo, darme un punto que sea más pequeño que 0,7 unidades. Es decir, que esté entre el 1, esté más cerquita de 1, 0,7 unidades. Por ejemplo, ¿el 1,5 lo cumpliría? ¿Cuál es la distancia de 1,5 menos 1? 1,5 menos 1 es 0,5. ¿0,5 es más pequeño que 0,7? Sí, en este caso 1,5 lo cumple, ¿vale? Por lo tanto, propongo como x 1,5. ¿Por qué me vale? Porque antes no, pero ahora 1,5 es más pequeño que 1. O sea, la distancia de 1,5 a 1 es 0,05, que es más pequeño que epsilon. En este caso, con el epsilon que ha propuesto Jaime, pues el 1,5 lo cumple, ¿vale? Porque más pequeño que delta, perdón, ¿vale? Pero es que coincide. Vale, ¿qué tiene que ocurrir ahora? Que su imagen tiene que estar distanciada del 2 como mucho, ¿cuánto? 0,7. ¿Cuánto es f de 1,5? F de 1,5, lo tenéis aquí, es 1,5 más 1, 2,5. ¿Cómo ve que f de 1,5 es 2,5? Lo que me diga la función, ¿lo veis? ¿Cuánto vale f de 3? ¿Cuánto vale f de 3? 4, ¿vale? ¿Cuánto vale f de 5? 6, ¿vale? ¿Cuánto vale f de 1,5? 1,5 más 1, 2,5. Bueno, ¿cuánto vale la distancia de 2,5 al 2, que es el límite? Esa distancia es 2,5 menos 2,
0,5. ¿0,5 es más pequeño que epsilon? Sí, ¿se cumple? Sí. De hecho, ya había demostrado que se cumplía. Ya lo había demostrado. Estoy poniendo un ejemplo de cumplimiento. Claro, tú coges el 1,5 que está cerquita del 1 y transformas el 1,5 y su imagen está cerquita ¿de quién? ¿Del 1 o del 3? ¿De quién está? Si el 1,5 está cerquita del 1, su imagen está cerquita del 1 o el 3. El 2. El 2. Está cerquita del 2, que es el límite. ¿Lo veis? Si el 1, el X está cerquita del 1, que es el punto, su imagen tiene que estar cerquita ¿de quién? Del límite que estás. ¡Uf! ¿Clase dura? Manuel, Dime, dudas. ¿de dónde sale el 2,5? El 2,5 es, calculo f del punto, f de 1,5. Y entonces sustituyes la función y te queda 1,5 más 1. Vale, gracias. ¿Vale? Bueno, nos quedaría el límite de la función, el límite infinito, ¿vale? Pues si os parece bien, lo dejamos para el viernes, no, el viernes, para el viernes. La hoja gris es para el mes que viene. ¿Dudas más entonces en casa? Pues venga, paro la